Son las 9:12. Vamos con José, pero hay una información. Sí, recuerden que la semana pasada hubo una intervención de la alcaldía de San Francisco en una zona ocupada por haitianos que viven en el país en condición de irregularidad, y el caso ha trascendido mucho porque hubo niños afectados por el desalojo, además de que se cuestiona la calidad que tiene una alcaldía para esto. El tema es que el consulado haitiano... Las alcaldías pueden desalojar. Es la información. El consulado haitiano protestó y le pidió al alcalde de San Francisco una reunión el pasado viernes. En este momento esa reunión se está realizando en la alcaldía de San Francisco. Participa Yad Matiluz, quien es el ministro consejero de la embajada haitiana en el país, y también el cónsul Carl Rines. Inmediatamente termine, el alcalde va a conversar con nosotros para hablarnos de ese encuentro que no tiene precedentes en términos de que se movilice el consulado haitiano tan rápido por una situación denunciada que afecta a sus nacionales. Bueno, vamos a Yo fuera del director de migración y anunciar que está con nosotros el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y está también el regidor, el ingeniero Ericles de León, presidente de la Comisión de Tránsito del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Los Alcarrizos. José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Hoy es un lunes cimarrón, el tránsito suave, sin ningún problema, porque la gente hace puente. Y los amenos están en la calle. Y ese puente fácilmente a la República Dominicana le cueste aproximadamente 10.000 millones de pesos. Porque si usted divide el Producto Interno Bruto en los 365 días del año, le descuenta los 52 domingos y le descuenta 26 sábados, que es la mitad de un día completo, usted se va a encontrar con que un día de economía dominicana anda por encima entre los 11 y los 12.000 millones de pesos, de acuerdo al valor coyuntural del PIB en función del año, Pero nada, mañana vamos a tener la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina y sobre ese tema vamos a volver en un momento. Sin embargo, antes yo quiero recordarles que la embajada dominicana en Canadá, a propósito del 174 aniversario, tiene 3 días de evento y de exposición en el Hotel Sheraton de Ottawa para promover el clima de negocios en República Dominicana, las oportunidades de negocio en República Dominicana. Muy activa la Cámara Dominico-Canadiense, que tiene que aprovechar eso y también exponer nuestra cultura, nuestra comida, nuestra artesanía, y entonces eso lo está coordinando nuestro hermano Bruni Garavito, que es el embajador dominicano en Canadá. Entonces, miren, señores, en el día de ayer yo me encuentro a las 8:30 de la mañana con este texto de Vargas Llosa y le escribo a mi grupo de liderazgo responsable, que tenemos un chat, y le escribo lo siguiente, que estoy buscando aquí para compartirlo con todos ustedes, porque me pareció que esto era una de las cosas más interesantes que yo había leído en este año. Honestamente, yo he cuestionado a Vargas Llosa. De hecho, yo defino a Vargas Llosa como un analfabeto del siglo XXI, un tipo que ganó un Nobel. Porque Vargas Llosa no quiere desaprender el modelo de sociedad que lo llevó a ganar ese Nobel. Entonces insiste en ideas que están agotadas o amenazadas por el ritmo de la historia. Y por eso yo digo que Vargas Llosa tiene ribete de analfabetismo cuando aborda el fenómeno de las redes sociales. Lo descalifica con insulto porque no lo entiende. Lo descalifica con insulto porque no lo entiende. Y
Este libro que acaba de anunciar ahora, porque es una entrevista que publicó El País, promete un gran debate ideológico, quizás uno de los más importantes de habla hispana en este siglo. Por todas las cosas que se están viviendo, quizás como decía Julio esta mañana, que lo escuché, él se orienta y se enfoca en la crisis de Cataluña para que este debate en España tenga tanto impacto. Pero recuerden lo que está pasando con el resurgir de los nacionalismos en Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, por poner los dos ejemplos más importantes, o el plebiscito de la consulta de Colombia sobre la paz. Una consulta sobre la paz y triunfa el no. Pues eso es una vaina del diablo. Increíble. Dirigido por esos fundamentalismos nacionalistas colombianos. Entonces, cuando Víctor Tineo, mi amigo y compañero de Liderazgo Responsable, que posteó esta entrevista, Mario Vargas Llosa, la corrección política es enemiga de la libertad, y después otros periódicos españoles le dieron otros títulos, y entonces yo le decía a los muchachos ayer que este texto de Vargas Llosa es una de las cosas más impresionantes que he leído, me estoy citando. Este año, decía yo, tiene muchas contradicciones y muchas verdades irrebatibles. Le agradecí a Tineo por haberlo subido al chat y les invito a todos a leerlo y luego vamos a tener un debate sobre el mismo. Yo le invito a mi grupo de Liderazgo Responsable a leer ese artículo de Vargas Llosa para que entonces vamos a debatirlo, como nosotros solemos hacer con todos los temas que generan tanto interés político. ¿Por qué nosotros decimos esto? Bueno, no es el momento para tú analizar un libro que tú no has leído. Simplemente yo voy a decir dos cosas sobre lo que Vargas Llosa le dijo al país. Sobre lo que Vargas Llosa le dice al país. Y él dice que este libro no es más que un homenaje a los autores que como Adam Smith, como Ortega y Gasset, como Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. Él dice que fueron los que lo influenciaron con este pensamiento liberal, porque él era marxista. Y él dice que fue marxista hasta después de la revolución, que sostuvo una conversación de 12 horas con Fidel y él no compartió las acciones que estaba tomando la revolución cubana contra los que tenían alguna actividad económica individual en la isla y que no se querían sumar a ese colectivismo que promovía el socialismo. Y entonces, bueno... ¿Y cómo él era marxista entonces? Él era marxista, él lo dice en el artículo. Bueno, yo te lo cito, él lo dice en el artículo. No, lo dice. Sí, entonces él dice que él era marxista y después, entonces, él dice que como joven se sintió agredido y atemorizado por toda la dictadura. Recuerda lo que escribió Juan Bosch. Juan Bosch escribió un libro que se llama Póker de espanto en el Caribe, donde citaba y describía todas las dictaduras promovidas por Estados Unidos que estaban en América Latina, en un momento dado, en la Guerra Fría. Y entonces, ese miedo de los jóvenes de esa generación de Vargas Llosa a esa dictadura que perseguían las ideas y perseguían el pensamiento, lo llevó a convencerse del socialismo, que era la alternativa. Pero entonces cuando él descubre el socialismo también se espanta. Y entonces empieza a leer este tipo de autores, sobre todo porque él narra en el artículo que él vivió en Londres. Y entonces, señores, Londres, Inglaterra es la cuna del liberalismo. Yo no sé cómo Vargas Llosa en este artículo no cita a John Locke. Para mí John Locke es el padre del liberalismo ideológico. Sin John Locke no hay liberalismo, pero hay otra figura que no se puede quedar cuando usted aborda el tema del liberalismo, que es Lutero. ¿Qué es Lutero? La obra de la acción de Lutero es la primera manifestación de rebeldía frente al status quo, señores, frente a esa iglesia católica. Obviamente, ese Martín Lutero empoderado por la imprenta de Gutenberg,
que tecnológicamente cambia el paradigma. Y después de el protestantismo de Lutero, que se produce en 1518, entonces viene el gran acontecimiento que precede la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque no se llamaba de los derechos humanos, se llamaba de los derechos del hombre, porque a la mujer no se le reconocía ningún derecho. Es después que una mujer francesa, cuyo nombre no recuerdo ahora, empieza a reivindicar los derechos de la mujer, y eso se corrige en el 45. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue de los derechos humanos, fue de los derechos del hombre. Ahora, antes de eso, 100 años antes, influenciado por el protestantismo de Lutero y por la filosofía de John Locke, se produce un documento que inicia el liberalismo como ideología, que es la Carta de los Derechos, de Bill of Rights, en Inglaterra, en el 1691, señores, en el siglo XVII. Escuchen eso. ¿Cómo estaba pensando ya esa sociedad? Inglaterra para mí merece un estudio aparte, porque es muy pequeña, con un pensamiento demasiado grande para un territorio tan pequeño como el de Inglaterra, porque de Inglaterra no es China, Inglaterra no es Estados Unidos, Inglaterra es una isla, un conjunto de islitas. Si tú ves el dominio de 2 siglos, de bueno, varios por el pensamiento, con cómo lo dominan. ¿Cómo lo dominan? Por su pensamiento. No, por su estructura militar. Entonces, sí, ese pensamiento, ¿ustedes saben cómo se llama? Se llama ideología. No se puede vivir sin los sismos. Por eso a mí me parece que Vargas Llosa entra en una contradicción, porque él critica el socialismo, pero el liberalismo no. Así es. Entonces el liberalismo y el socialismo son 2 sismos. ¿Qué son los sismos? La diferencia entre ambos es que el liberalismo no es intolerante. Admite es un ismo. Admite la libertad y el debate, y nunca se considera como dueño de la verdad. Es decir, bueno, yo voy a decir algo aquí. Esa es la diferencia. Eso es en teoría. Es que eso es un mismo. Es en teoría, es un mismo. Yo estoy con lo que José plantea. Es una construcción de ideas. Incluso, José, si tú analizas, por ejemplo, ¿por qué Japón, siendo una pequeña islita, dominó China y todo Asia? Bueno, también Japón. ¿Por qué Japón nunca pudo haber sido? Porque su desgracia, el propio aislamiento, le permitió una estructura para dominar los mares. Y esa estructura militar hizo... Por ejemplo, cuando vinieron los europeos a América, no encontraron... Tú le puedes buscar, si todo tiene una explicación. Con China, ¿qué pasó después? No, y China no solamente, los alemanes, la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Sí, pero bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasa por qué yo digo que no podemos vivir sin los sismos? Nosotros no podemos vivir sin los sismos, porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar la base del liderazgo, nosotros vamos a encontrar que de todos los animales, el único que construye pensamiento y que construye ideología somos nosotros, los seres humanos. Ningún animal hace eso. Nosotros, con la capacidad del lenguaje y con la capacidad de imaginación que nos permite soñar, que nos permite proyectar la realidad más allá de nuestras necesidades instintivas, creamos historia, y por eso creamos el dinero, y creamos la religión, y creamos la esperanza, y creamos el futuro. Y esa capacidad de crear y de inventar son los sismos. ¿Y qué son los sismos? Son sufijos, donde tú le agregas una palabra a un concepto para construir otro. Entonces, de la libertad tú haces el liberalismo y construyes una historia en torno a eso. ¿Entiendes? Entonces, de Cristo tú haces el cristianismo, le agregas el sufijo del ismo y construyes un cuerpo de ideas en torno a Cristo. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos como sociedad. Por eso yo no concibo la sociedad sin ideología. Hay ideologías que se agotan. Claro, ¿por qué se agota una ideología? Porque la mayoría de las ideologías, cuando nacieron, no había método, ni ciencia, ni tecnología para verificarlas. Por eso yo digo que era un sueño hace 10.000 años cuando se formó la humanidad. ¿Qué era un sueño? ¿O qué era el sol? ¿O qué era el frío? ¿O qué era la noche cuando se formó la humanidad? Nosotros no creamos ideas. Como nuestro corazón refleja nuestra presión arterial, nosotros al corazón le damos
un significado que no tiene. Le asignamos un rol que no tiene y le decimos a la gente, abre tu corazón al Señor. Pero ¿qué corazón? Es un músculo, hermano. Es en el cerebro que se produce. No, pero eso está confirmado por la ciencia. El corazón no es un músculo. El amor nace del corazón. Pero ¿de dónde tú sacas eso? Eso abre tu corazón para que no, yo no me estoy dejando provocar porque yo hablo para la audiencia. Pero oye lo que yo quiero decir. No. Es que lo que dice Oli es una cultura construida cuando no se podía explicar el funcionamiento del corazón. Pero después que el funcionamiento del corazón se puede explicar, los científicos dicen, no, el corazón lo que refleja es un comportamiento del cerebro que produce una serie de hormonas y de señales electrónicas que nos dicen a nosotros cuándo tenemos que alegrarnos, o cuándo tenemos que preocuparnos, o cuándo tenemos que estresarnos, o cuándo tenemos que excitarnos con la oxitocina. Eso es todo lo que hace el corazón, reflejar un estado cerebral. Entonces, las verdades científicas van agotando las ideologías, pero las ideologías nunca van a desaparecer del esquema de la humanidad, porque nosotros somos ideología, los seres humanos. Nosotros sin ideología, nosotros no podríamos existir sin religión, porque la religión es la que crea todas las ideologías, por lo menos las organiza en creencia. Y el humano siempre va a creer, porque a los humanos nos conviene creer. Nosotros creemos por conveniencia y creemos lo que nos conviene. Vargas Llosa no quiere saber del socialismo, pero promueve el liberalismo. Porque esa es su ideología de él. Y así cada quien tiene su ideología. El que anda en un carro público conchando, el que anda vendiendo aguacate en un triciclo, cada quien tiene su cuerpo de creencia. Y yo creo, insisto, que todas las universidades de República Dominicana que tienen áreas de política, de sociología, de humanidades, tienen que discutir este texto que Vargas Llosa está anunciando y que en España ha devenido en un acontecimiento literario. Y por último, quiero decir lo siguiente. Agradecer a Tomás Roa. Tomás es mi amigo, mi compañero de partido, es el encargado de negocio de la Embajada Dominicana en Colombia. Tomás, recibí la revista Semana. La revista Semana es una publicación como Rumbo, aquí de periodismo de investigación escrito, que por el mercado colombiano todavía se mantiene. Va a colapsar si no se va a un formato virtual, pero ellos todavía, el mercado colombiano... Tienen una versión virtual, pero si tienen una versión virtual, no tiene sentido esto, ¿no? Claro que pero es un periodismo de investigación que en Colombia genera muchísima opinión pública, y Tomás Roa me hace el honor de mandármelo. Ya recibí la de estos 2 meses, Tomás, gracias, me llegaron ayer. Y por último decir lo siguiente: el presidente Danilo Medina va al Congreso mañana a rendir cuentas. Esa rendición de cuentas es protocolar y simbólica, porque la oposición no fiscaliza la rendición de cuentas ni la audita. De eso no se vuelve a hablar más. Lo único que va a hacer la oposición es que cuando termine el discurso lo va a calificar, saliendo de ahí, emocionalmente. Y ya. Y más nunca vuelve a hablar de eso. Es una oposición que el PLD le gustaría tener 4, 5, 6 oposiciones más. Es una oposición chévere, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que yo a Danilo le quiero decir lo siguiente, a mi compañero y presidente de partido. Presidente, si usted no se va a reelegir, como yo creo, porque usted no va a cometer ese error histórico, porque usted es una persona que se respeta, yo pienso que usted tiene una gran oportunidad. Usted tiene 3 debilidades en sus 5, casi 6 años de gobierno. 3 debilidades. La primera, el tema de la transparencia, porque usted firmó un pacto ético cuando llegó al gobierno, y ese pacto ético hay que hacerlo cumplir. Además, usted tiene que regirse por los estatutos del PLD en su declaración de principio, que es el bochismo, y usted sabe lo que fue Juan Bosch. Usted no puede permitir que un grupo de oportunistas le ensucien su historia, como anda un ratrero por ahí publicando fotos con una megadiva, con los cuartos que se robó del Estado. Usted sabe dónde se los robó. Usted sabe dónde se los robó.
Eso no puede ser, porque nosotros no hacemos política para esa rastrería, comprando Megadiva con los cuartos de su gobierno y desacreditándole su imagen. Eso usted no lo puede tolerar. Entonces, usted tiene que, a partir de ahora, si usted no se va a reelegir, usted tiene que enfrentar con determinación la corrupción que está ensuciando su gobierno y nuestro partido. ¿Y quién es? Esa es su principal debilidad. Ese uno, la segunda. La segunda, el tema de la inseguridad, presidente. El 62% de la población piensa que vivimos en una sociedad insegura. Y la tercera. Y el 79% de la población, según el índice de transparencia internacional, piensa que en la República Dominicana hay mucha corrupción o es una sociedad corrupta. No te lleves de ese índice de transparencia internacional. Es que no tengo más referencias. Pero eso es. Públicame uno tú. Pero no te lleves de eso. Eso nadie le pone caso. Es así. ¿Y cuál es la otra, José? El hambre que yo digo que esa es la referencia que tenemos. ¿Cuál es la otra? Te falta uno. Entonces, la tercera es la debilidad institucional. Esa debilidad institucional que permite que un rango de un coronel esté por encima de una norma. Ese llamado que está haciendo, no es un llamado, fue una reflexión que hizo el general de San Juan. Sí. Eso que hizo ese general ahí, esa información que se construye con dinero público, es de dominio público. Él no tenía que mandarle un informe secreto a nadie. Él está diciendo que los fiscales venden droga. Él está diciendo que los fiscales venden droga y que los policías también, porque está diciendo que los dos. Mataron un mayor y nadie hizo nada. Entonces, presidente, oiga lo que yo le voy a decir a usted. Hay una serie en Discovery Channel que se llama Los Fumigadores, de un grupo de personas que van a las casas a fumigar. Y yo, que le doy seguimiento a ese tipo de programas que me encanta, ellos dicen, esos especialistas en fumigación, que cuando la gente ve una cucaracha en una casa o un ratón, tienen que preocuparse porque a las cucarachas y a los ratones no les gusta compartir con la gente. Ellos suben a compartir al espacio de la gente cuando su hábitat está saturado. Entonces, una cucaracha equivale a que hay miles escondidas y ya no tienen espacio para compartir ahí abajo. Y por eso suben, porque no encuentran la subsistencia abajo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que si este general de San Juan, presidente, está diciendo que hay un fiscal que está vendiendo droga, ¿cómo? Lo más probable es que hayan decenas de fiscales haciendo lo mismo o conviniendo con el crimen en otras modalidades. Y usted, a partir de ahora, presidente, si no se va a reelegir, que yo creo que es lo que más le conviene, entonces usted tiene que corregir esos tres aspectos oscuros de su gobierno que impiden que todas las luces que tienen sus gobiernos, impiden que esas luces se vean. Y si cambio fuera.